pero vamos a tratar de retomar lo que vimos la clase pasada y articularla con la clase de hoy. La clase de hoy ya corresponde propiamente al análisis del capital comercial. Por eso les dije, si leyeron el capítulo número 16, ¿no? Me dicen que no lo leyeron, algunos sí lo leyeron, algunos por lo menos lo revisaron. ¿Hay quienes por lo menos lo revisaron? ¿Alguien por lo menos lo revisó? ¿Lo medio ojeó? ¿Sí o no? ¿Sí o no, compañeros, compañeras? Medio lo leyeron, supongo. A ver. Maleni, Brandon, Alejandra, Emanuel, Jesús. ¿Lo leyeron? ¿Sí o no? Más o menos, profe. Más o menos. Bueno. Bien, entonces, como les digo, tienen que leer, ¿sale? Tienen que leer los capítulos para que sepan también de qué estamos hablando. Si no leen los capítulos, lo que va a suceder es que cuando yo esté explicando, muchas cosas no las van a captar de inmediato. ¿Y eso qué implica? Pues que nos detengamos más, ¿sí? Que no vayamos con el ritmo que deberíamos de ir. Para mí no es ningún problema, digo, yo me puedo detener, pero eso implica también ir en detrimento del cumplimiento del propio temario. Entonces, por eso hay que aprovechar el tiempo. Bueno, habíamos dicho que en el tomo 3, Marx analiza los capitales individuales, con nombres y apellidos, de manera singular. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa que en el Capital, en el tomo 3, Marx analizó a los capitales ya como tal confrontados entre sí, confrontándose unos con otros. No de la manera en que lo hizo en el tomo 2, no de la manera en que lo hizo en el tomo 1. En el tomo 1 analiza el capital como un todo. En el tomo 2 analiza el capital como un todo, pero de manera particular. Un capital que produce medios de producción y un capital que produce medios de subsistencia, medios de consumo. En el tomo 3 analiza a los capitales individuales, unos capitales industriales, otros capitales comerciales, otros capitales dinerarios, otros terratenientes o capitalistas en la agricultura, ¿sí? Y todos ellos luchando por obtener una parte de las ganancias. La realidad entonces se presenta como eso, como una realidad en la cual todo mundo contribuye con un factor a la producción y recibe a cambio una retribución justa. Se ha borrado en la realidad, se ha ocultado toda huella, todo rastro del proceso de producción, que al mismo tiempo es un proceso de explotación del plusvalor. El plusvalor producido, explotado a la clase obrera, queda ocultado y lo que tenemos es meros efectos, meras consecuencias. Si soy empresario, invierto una suma de dinero, arriesgo mi dinero como capital y en un determinado proceso yo lo invierto y entonces en consecuencia obtengo ¿qué cosa? Ganancias. Yo invertí mi dinero, invertí mi capital, obtengo ganancias y no exploté a nadie. Estoy amparado por el derecho moderno, por la estructura jurídica de la sociedad burguesa. La estructura legal me ampara. Yo no exploté a nadie, arriesgué mi dinero, pude haber no obtenido nada y entonces
me preocupé, trabajé, ¿no? Y por eso obtengo ganancias. Las ganancias son un efecto, son una consecuencia directa y natural de la inversión que realicé. Asimismo, el obrero está constreñido ¿a qué cosa? A trabajar. Se le paga por trabajar, se dice, ¿no? El salario paga el trabajo, cuando en realidad lo que el salario paga es la fuerza de trabajo, una parte solamente de la jornada de trabajo. Sin embargo, el salario lo que oculta justamente es que al obrero se le está pagando solamente una parte de la jornada de trabajo, el valor de la fuerza de trabajo y no el trabajo como afirma el salario, pagarlo, ¿no? Pagar el trabajo. De esa misma manera hay otros capitalistas, como los banqueros, los dueños del dinero, por ejemplo, ¿no? Los capitalistas dedicados al ámbito financiero, entre los cuales los banqueros son los más visibles, que prestan dinero y aparentemente por prestarlo reciben intereses. El dinero pareciera tener la virtud de crear mayores valores de los que él tiene, ¿no? Sí se dan cuenta de ese proceso, ¿no? Es un proceso de mistificación de la realidad, de ocultamiento, de trastocamiento de la realidad, de inversión de la realidad. Las cosas no se muestran como son realmente, sino aparecen de una manera, y el problema aquí es sacar a la luz, revelar el modo como funcionan en verdad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a comentar el capítulo número 16 del tomo 3 del Capital. ¿Qué nos dice ese capítulo? Ese capítulo se titula El capital dedicado al tráfico de mercancías. El capital dedicado al tráfico de mercancías. Y este capital dedicado al tráfico de mercancías, este capítulo número 16, además es el capítulo con el cual se inicia la sección cuarta del tomo 3, que es la sección con la cual vamos a iniciar, ¿sí? Con la cual desde la cual vamos a partir. ¿Cómo se llama la sección cuarta? Justamente así. Transformación del capital mercantil y del capital dinerario en capital dedicado al tráfico de mercancías y capital dedicado al tráfico de dinero, o séase, en capital comercial. Ya les dije, en el tomo 3 Marx analiza con nombres y apellidos a los capitales singulares. Y entonces vamos a empezar a ver a este tipo de capitalistas dedicados fundamentalmente a la función de comprar y vender mercancías, a los comerciantes. Vamos a ver cuáles son sus características, cuáles son sus funciones preponderantes frente y contra a los capitalistas de otro género. ¿Sí? Eso, vamos a ver géneros diferentes de capitales. En este caso, el género que corresponde es el de los capitalistas comerciales. Ustedes ya vieron en su curso pasado, en el de crisis y desarrollo, vieron a un género particular de capitalistas en las primeras secciones del tomo 3. ¿Cuál era ese género? A los capitalistas dedicados a la industria, a los empresarios dedicados a la industria capitalista, a los industriales. Pero junto a los industriales también están los comerciantes. Y también están otros, los dinerarios, los que poseen el dinero, los que lo prestan y rinde interés. Están los capitalistas de la agricultura, los terratenientes. ¿Sí se entiende? Nosotros vamos a comenzar a analizar al capital comercial. Bueno, el capital comercial
Dice Marx, se desglosa, se divide en dos grandes formas. Voy a compartirles pantalla para que sea más fácil y más dinámica la exposición. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, profesor. Bueno. Les pregunto, compañeras, compañeros, respecto de la clase pasada, ¿hay dudas? ¿Tienen dudas? ¿Tienen comentarios respecto de lo que hablamos la clase pasada y de lo que ahorita estamos diciendo? Estoy retomando aspectos de la clase pasada para que se entienda lo de la clase de hoy. No, profesor. Todo bien. Bueno. Tienen que entender una cosa. El problema del tomo 3 es el siguiente. ¿Cómo se puede luchar? ¿Cómo se puede combatir? ¿Cómo se puede Dice WhatsApp que mi número no aparece, no? Cuestionar algo que aparentemente es incuestionable? El capitalista, el empresario, parece estar respaldado por la realidad tal como es. Y el obrero también parece estar respaldado por la realidad tal como es. El capitalista lo que dice es, yo invierto el capital, yo arriesgo el capital, yo trabajo en favor de que yo soy un factor del progreso, soy un factor necesario para que las cosas funcionen. Sin mi presencia no podría existir la producción. Yo le doy trabajo a otros, yo soy empleador, soy una parte dinámica y central del proceso de la economía capitalista o de la economía en general. Sin mi presencia, dice el empresario, no existiría la economía, no podría funcionar. Yo obtengo ganancias porque invierto capital y lo invierto justamente con miras a obtener las ganancias. Entonces no se funda en el robo. Es claro, Marx ha demostrado que no hay robo alguno. No hay ninguna clase de robo, ninguna suerte de robo. El capital, el empresario está fundado en un contrato. Está amparado por la estructura jurídica de la sociedad burguesa. Y justamente por estar amparado en esa estructura jurídica, de la sociedad burguesa, el capitalista lo que dice es, yo contraté a un trabajador o a varios trabajadores y les dije en el contrato, van a trabajar para mí durante, ¿qué les gusta a ustedes? 12 horas, una jornada laboral de 12 horas. En esa jornada laboral, ustedes me van a entregar, no una parte, toda su capacidad de trabajar. La máxima capacidad que tienen para trabajar, de la manera más eficiente y económica posible. Van a ser productivos para mí. Y en esa medida, yo les voy a pagar a ustedes un salario. Así que les voy a pagar por 12 horas, ¿no? Les voy a pagar lo que trabajen durante 12 horas. ¿Dónde está el robo? No hay robo. Dice, el capitalista muy hábilmente confunde a propósito robo con explotación. Y dice, no hay robo, no hay explotación. Ese Marx es un loquito, es un loquillo. Y los maestros que dan clases de economía política, otros loquillos. Pero en general no hay explotación, no hay robo, no hay nada de eso.
eso, hay un contrato, eso sí, y el contrato es evidente. Hay 12 horas de trabajo en las cuales yo voy a contratar al obrero para que me entregue el máximo de su capacidad. Y a cambio de eso, salario. Es justo, ¿no? Así, las cosas parecen hablar por sí mismas, ¿no? Pues sí, no se ve la explotación, pues sí es cierto. Durante 12 horas el obrero trabajó, recibió salario. Y si durante 12 horas se produjeron mercancías de tal o cual índole, esas mercancías le pertenecen al capitalista y las va a ir a vender y va a recibir ganancias por eso. Va a recibir ganancias, es decir, va a recibir una parte remanente, un remanente por encima de lo que a él le costó invertir en la producción de esas mercancías, es decir, un precio de costo. ¿Y dónde queda entonces la explotación? ¿Cómo se explican esas ganancias? Pues lo lógico es, esas ganancias se explican como consecuencia natural de la inversión que este capitalista hizo. Así de simple, así de sencillo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se cuestiona eso? Ah, dice Marx, en efecto, ¿sabes qué, viejo? Tú no robaste, tienes razón, tú no robaste. Imagínense la tontería que sería afirmar, dice Marx, sería una tontería completa afirmar que un modo de producción se funda en el robo. Eso sí sería una aberración. Claro, al capitalismo, al capital no le cae para nada le cae mal robar. Por supuesto que no le cae mal. Si puede ganar robando, pues lo va a hacer. Pero eso no es lo que prevalece, no es lo general. Un modo de producción no puede estar fundado en el robo de manera estructural. Una cosa es de manera estructural y otra cosa es de manera histórica. Dice Marx, sí, en efecto, tú no le robaste a nadie. Sí, estás amparado por la legalidad jurídica burguesa, por la estructura jurídica. Pero se te olvida decir algo, se te olvida una parte importante de esto. Sí, no le robaste a nadie, pero no estás recordando algo. Tú tuviste la fortuna de encontrar en el mercado una mercancía muy especial, una mercancía milagrosa para ti. Tuviste la enorme fortuna, la suerte de encontrar esa mercancía y comprarla. Tuviste la posibilidad de comprarla. Y se distingue de todas las demás mercancías que tú posees y que todo el mundo puede ver. Esa mercancía es tan especial porque es una mercancía cuyo valor de uso consiste en la capacidad de producir valor. Se distingue de todas las demás mercancías en eso, en que su valor de uso es, su utilidad consiste en que al consumirla produce valor. Ninguna otra mercancía tiene esa capacidad más que esa. Y tú tuviste la oportunidad de comprarla. Esa es la cuestión. Es lo que se te olvida decir. Claro, tú no robaste, pero compraste esa mercancía. Compañeras, compañeros, ¿a qué mercancía nos estamos refiriendo? A la mercancía. Fuerza de trabajo. A la fuerza de trabajo, exactamente. Y ahí sí párenle de contar. No hay más. Marx ha desarticulado completamente el discurso aparente en que se funda la pretensión del capital por la obtención de la ganancia de manera natural. Sí, le dice, tú no robaste, claro que no robaste, por supuesto que no, porque sería una estupidez afirmar que un modo de producción se funda en el robo. Tú no robaste, pero compraste una mercancía que puede producir valor. Y todavía más, no solo produce valor, puede producir más valor del que ella misma cuesta, ¿sí? Esa es la cuestión. Pero ojo, también se te olvida algo, que en efecto tú como individuo, porque claro, el capitalista se afirma como individuo,
lleva siempre el individualismo en la frente. Y se sabe aislado, se dice, aquí truenan mis pistolas nada más. Pero las de los otros no. Las de los otros no. El capitalista en su enceguecimiento, en su individualidad, no se sabe copartícipe, no se sabe formador, integrante de una enorme clase. Una clase de congéneres suyos, de otros capitalistas. Él sabe que compite con otros, pero no le importan en general los otros. Él se afirma como, yo no robé, yo invertí, yo hice, yo trabajé, yo produje, yo y yo, como un yo, el yo por delante, ¿no? Pero se le olvida que junto a él están otros tantos congéneres suyos. Y Marx lo que le dice es, tú en efecto como individuo que tan evolucionado que te crees, tú ciertamente no robaste, por supuesto que no. Encontraste la mercancía a fuerza de trabajo, sí, y no robaste. Pero toda tu clase, ese es otro, ese es gallo, ese es otro gallo, ese es otro cantar. Toda tu clase, ahí sí, toda tu clase sí tuvo que haber robado en un momento de la historia. En un momento histórico determinado, toda tu clase, tú como individuo no robaste en efecto, pero toda tu clase sí tuvo que haber sustraído, despojado al conjunto de la sociedad. ¿De qué cosa? De las condiciones de posibilidad de la vida. ¿Y cuáles son las condiciones materiales de posibilidad de la vida? Los medios de producción y los medios de consumo. Una parte de la sociedad está despojada de medios de producción y medios de consumo, está desposeída. Y esos medios de consumo y de producción se los apropió, los despojó, los hurtó en un determinado proceso histórico la clase dominante. La clase dominante moderna, la burguesía, es dominante justo porque se apropió de esas condiciones materiales, despojando al conjunto de la sociedad de esas condiciones. Y por esa razón, por esa dominación, le puede imponer a la otra clase la necesidad de trabajar para ella. El obrero no trabaja para sí mismo, trabaja siempre para otro. Está condenado a trabajar para otros. ¿Por qué? Pues porque para vivir tiene que trabajar para otros. Produce, dice Marx, su propio producto. La riqueza la produce como capital. La riqueza le es ajena. El obrero en todo caso puede acceder a una parte de la riqueza, pero nunca, nunca a toda la riqueza. Un obrero puede tener muchos automóviles, muchas casas, una fortuna enorme, está bien, pero en el mejor de los casos es eso, jamás va a poder tener la posibilidad de producir la riqueza para sí mismo, sino siempre para otros. Siempre que siga siendo obrero, ¿no? ¿Se entiende, compañeras, compañeros? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profesor, todo bien. Ese proceso de despojo, ese proceso de usurpación de la riqueza, de enajenación de la riqueza, fíjense lo que estoy diciendo, categorías científicas, más que robar, enajenar, despojar, ¿sí? Enajenación quiere decir eso, sustracción, separación. La riqueza le es ajena. ¿A quién? Al que la produce, al obrero, a la clase obrera. Se le presenta como capital, como riqueza que es de otro. Pero se le presenta así justo porque detrás las condiciones que hacen posible, las condiciones objetivas, los medios de producción, y las condiciones subjetivas, los medios de consumo, esas condiciones, ese conjunto de condiciones no le pertenecen a la clase obrera, le pertenecen a la burguesía, a la clase dominante.
Y en ese mecanismo sí hay un proceso violento de despojo, un proceso violento de enajenación de la riqueza. ¿Sí? Lo que primero fue violencia para despojar la riqueza se convirtió después en una aparente naturalidad. No, pues no, yo invierto, yo gano. Tú trabajas, recibes salario. Tú inviertes, tú prestas dinero, recibes intereses. Está bien, aquí no pasa nada. Es un cristal perfecto. Es un juguete perfecto. Esto no se puede romper. Y quien lo quiera romper es porque está enojado, está resentido, no le gustan las cosas. Es flojo. Ese es el discurso, ¿no? Es la justificación. Dice, quien no le gusta, pues es porque no quiere. Todos son libres. Todos son libres de participar. Claro, aquí la cuestión es argumentar científicamente que lo que está sucediendo puede ser de otro modo, pero puede ser de otro modo justo porque no está sucediendo tal cual es, como realmente es. Tiene que explicarse en el fondo, la base profunda de la explotación del plusvalor. Es lo que ha quedado ocultado. Pero no lo ocultan con la boca los que lo producen, sino que la misma forma de reproducir la vida, el salario, oculta la explotación, la ganancia oculta la explotación, los precios ocultan la explotación, las rentas, el interés, ¿sí? Todas son formas que ocultan la explotación. No necesitas decirlo, no necesitan repetirlo todos los días en los medios de comunicación o en las curules del Congreso. No, se consume todos los días la riqueza como riqueza capitalista. Se reproduce como riqueza capitalista. Y en esa medida, el obrero al recibir salario, lo que está haciendo es que aceptando, condicionado por supuesto, sometido a las condiciones estructurales que lo obligan a ¿qué? A producir la riqueza como capital, a consumirla como capital, a no formar parte de ella más que de manera externa, de manera temporal. ¿Sí, compañeras? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profesor, todo bien. ¿Sí? ¿Todos los demás? Gracias, Carla. ¿Todos los demás? Sí, profesor, ¿todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Vientos. Entonces vamos si queda claro todo esto, con esto cerramos la explicación de la clase pasada. Vamos a lo que sigue. Comenzamos el estudio del capital comercial. Ya dijimos, hay industriales, hay comerciantes, hay financieros, hay terratenientes, bueno, hay todo un montón de dominantes, de capitalistas que se están peleando unos con otros por una parte de las ganancias. Capital dedicado al tráfico de mercancías. Este es el título del capítulo 16. Si ustedes se fijan, al comenzar ese capítulo, Marx pone un párrafo que parece independiente. Ese párrafo es muy importante, nos dice varias cosas, introduce a todo el capítulo. Dice Marx allí, el capital comercial o capital de comercio se desglosa, se divide en dos grandes especies, en dos grandes subespecies, en dos grandes formas. ¿Cuáles son esas formas? Una, el capital dedicado al tráfico de mercancías. Dos, el capital dedicado al tráfico de dinero. Entonces, capital dedicado al tráfico, al intercambio, al comercio de mercancías, capital dedicado al tráfico, intercambio, comercio con dinero, ¿sí? Estas dos formas son las partes que componen el capital comercial. ¿Sale? ¿De qué se compone el capital comercial? De capital
trafica con mercancías y del que trafica con dinero. Bueno, estas son las dos grandes formas del capital comercial. Este capítulo número 16 analiza la primera forma o analiza al capital comercial bajo su primera forma, que es el capital dedicado al tráfico de mercancías. Vamos a ver que con mayor énfasis Marx está diciendo, está insistiendo en que esta es la parte más preponderante, más relevante del capital comercial, el que se dedica al tráfico de mercancías, ¿sí? Es la parte más visible, la más robusta de esta forma del capital. Pero ahora ya sabemos, capital dedicado al tráfico de mercancías y capital dedicado al tráfico de dinero son las dos partes componentes del capital comercial, perdón. Bueno, para comprender la naturaleza del capital comercial, compañeras, compañeros, es necesario recordar con mucha precisión los conceptos que Marx estudió en el tomo 2. Por eso les traté de hacer una introducción al tomo 2 la vez pasada. Y ahorita lo vamos a tener que recordar también. Porque, a ver, yo les pregunto y con toda sinceridad me responden. No sean malitos, cuando les pregunte yo algo, traten de contestar, ¿no? O sea, no es que les pregunte para ponerlos a prueba, sino para ver si sí recuerdan o no. Si les digo sí o no, nada más díganme no o sí, rápido, ¿no? Porque a veces como que queda un silencio y les digo, yo no sé si los cuadritos, algo, ¿qué está pasando del otro lado, no? Entonces, para hacerlo ágil, ¿no? Para agilizar esto, para hacerlo más dinámico, traten de responder, hacerme saber si sí o si no, ¿sale? Les pregunto, ¿se acuerdan ustedes de la forma de circulación global del capital industrial en el tomo 2? Su curso de circulación y reproducción, ¿sí lo vieron? ¿O no? Sí, profesor. Sí, a ver Yo quién. no lo recuerdo, profesor. ¿Ya no lo recuerdan? Ok. ¿Los demás? ¿Los demás se acuerdan o no se acuerdan? No, profe, tampoco. No, profe. Bueno, por ahí alguien dijo que sí, está bien, está bien. A ver, ¿quién fue quien dijo que sí? Yo me lo pongo. Brandon, ok, está bien. Bueno, vamos a tratar de recordar. Brandon, tú dices que sí, quienes lo recuerden está bien, pero bueno, quienes no, vamos a emparejarnos, ¿de acuerdo? ¿Les parece bien? Sí. ¿Cuál es la forma circulatoria del capital? ¿Cuál era la forma? Esta. ¿Sí se acuerdan, no? Es la figura circulatoria o el ciclo-circuito del capital industrial. El capital industrial circula de manera completa, ¿sí? Recorre, dice Marx, recorre diferentes fases. El valor del capital recorre, se manifiesta, adopta en ese recorrido, adopta diferentes formas. Es la unidad de diferentes metamorfosis, o sea, de diferentes transformaciones, de diferentes cambios de forma, para que el capital circule. Y a propósito de que el capital circula, dijimos también se reproduce. Se produce y se reproduce, o sea, se repite de manera constante. Ya vieron, donde empieza, termina. Comienza con la D, termina con la D y vuelve a comenzar. ¿Ya vieron? A propósito de ese movimiento circular, también es la condición para que pueda volver a comenzar, pueda volver a reproducirse. A ver, ¿sí se acuerdan cuál es la definición que Marx da de capital industrial en el tomo 2? Y también en el tomo 1, desde el tomo 1, pero más que nada en el tomo 2. ¿Cuál es la definición que da del capital industrial? Ya vimos que esta es la circulación global del capital industrial. Pero ¿cuál es la definición que da del capital industrial?
¿Se acuerdan, sí o no? No, No, no no, se profe. Ok. Capital industrial. ¿Qué nos dice del capital industrial en el tomo 2? Sí, en efecto, el capital industrial recorre todos estos movimientos, realiza este movimiento global y en ese movimiento, como una totalidad, describe diferentes partes. Pero el capital industrial, de una vez se los digo, en el tomo 2, Marx dice lo siguiente: es aquel capital que está abocado, que tiene como vocación, ¿qué cosa? La producción del plusvalor, y no solo la producción del plusvalor, también su apropiación. El capital industrial es aquel que está dedicado a la producción de plusvalor y a su apropiación correspondiente. ¿Sale? Entonces, si el capital industrial produce plusvalor, se lo apropia como capital industrial. Pero el capital industrial es un todo en el tomo 2, es un todo, es un todo. Claro, hacia el final del tomo 2, dividido, particularizado entre capital que produce medios de producción y capital que produce medios de consumo. Estas dos grandes sectores de la producción, medios de producción, medios de consumo. Pero justamente todos estos son el capital industrial, ¿no? Medios de producción, medios de consumo constituyen el capital industrial en el tomo 2. Finalmente, el capital industrial produce plusvalor y se lo apropia. Hasta el tomo 2 tenemos esa definición. Y tiene una forma particular de circular. ¿Cuál es? Es esta forma. Esta es la forma particular de circular del capital industrial. Vamos a tratar de recordar cuáles son las fases que constituyen esta figura completa. ¿Cómo le llama Marx a esta primera fase, compañeras, compañeros? ¿Se acuerdan? Es la fase de la que, de la compra, de la compra. Sí se acuerdan, ¿no? Sí se acuerdan que la circulación mercantil implica una unidad entre ¿qué? Entre compras y ventas, ¿no? Entre ventas y compras. ¿Sí lo recuerdan o no? Eso sí. ¿Qué? Sí, profesor. Profesor. Ahí no hay ningún problema. Digo, hasta es lógico, ¿no? Es un metabolismo que se realiza a partir del intercambio mercantil. Y el intercambio mercantil implica la unidad contrapuesta de compras y ventas. La circulación mercantil implica, ojo, circulación mercantil, no circulación del capital. Son dos cosas diferentes. En la circulación de mercancías hay ventas y hay compras. O sea, en la circulación de mercancías, lo voy a poner aquí abajo, en la circulación de mercancías pareciera estar obedeciendo a estos movimientos, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Bueno, estos son los movimientos, ¿no? De la circulación de mercancías. Como ustedes pueden ver, como que ahí falta algo, ¿no? Falta algo en ese movimiento de circulación de mercancías. Allí lo que está diciendo es que hay compras y hay ventas. Y las ventas complementan a las compras y viceversa. Está bien. Pero ahí falta algo. Falta una mediación, falta un proceso que no se ve, que es la producción. Entonces, una cosa es la circulación de mercancías y otra cosa es la circulación del capital industrial o la circulación del capital. El capital, cuando circula, en su circulación, recorre diferentes fases. Recorre tanto la circulación, o sea, las compras, como también las ventas,
pero también se interna en donde, en la producción, de la circulación, o sea, de haber comprado, de haber avanzado una suma de dinero como capital, en calidad de capital, es decir, una suma de valor en dinero, vamos a pensar en 100 pesos, por un ejemplo muy chusco, un ejemplo hipotético, vamos a invertir 100 pesos en la compra de ¿qué? De mercancías. Hay una modificación, una transformación de esa suma de valor, de ser dinero, de ser dinero, se transforma en ¿qué? En mercancía. ¿Sale? La misma suma de valor en dinero se transforma en la suma de valor en mercancía, de la misma magnitud. ¿Sí? Entonces, lo que son 100 unidades de valor en dinero, ahora son 100 unidades de valor en mercancías. Pero es evidente que no vamos a comprar chicles o vamos a comprar mantequilla o vamos a comprar tornillos, ¿no? ¿Qué es lo que va a comprar este dinero? ¿Qué es lo que va a comprar? Medios de producción. Medios de producción y ¿qué más, Brandon? Fuerza de trabajo. Fuerza de trabajo. Es decir, va a comprar nada más y nada menos que los elementos de la producción. Los elementos de la producción, las condiciones objetivas y subjetivas de la producción. ¿Se acuerdan lo que les dije hace un rato? Justamente lo que se apropió, lo que despojó históricamente la clase dominante, la burguesía, en un momento de la historia, con los métodos más violentos. ¿Sí? Precisamente la burguesía, en el capital recae la posibilidad de comenzar el acto de la producción, en nadie más más que en los poseedores de ¿qué? Del dinero como capital, de las condiciones de comprar las mercancías, medios de producción y fuerza de trabajo, condiciones objetivas y condiciones subjetivas de la producción. Bueno, esta es la fase de la compra. ¿Cómo le llama Marx a esa fase? ¿Cuál es? Si es la fase de la compra, está en la circulación de mercancías, ¿sí? Pero ojo, ¿cómo le denomina a esta figura, a esta forma de metamorfosis? ¿Están de acuerdo que implica una metamorfosis, un cambio de forma, de la forma dinero a la forma mercancía? Y la forma mercancía adopta la forma de medios de producción y fuerza de trabajo. Hay un cambio de forma. El valor sigue siendo el mismo, 100 pesos, valor de 100 pesos, pero hay un cambio de forma, hay una metamorfosis. El capital cambia de forma, muda de forma. ¿Cómo se le llama a esa forma? A esa primera forma, compañeros. ¿Ciclo del capital dinero? Exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Quién fue, perdón? ¿Carla? Sí, profesor. Carla, muy bien, Carla. Es el ciclo del capital dinero o del capital dinerario. ¿Va? Es la forma o la figura metamórfica del capital dinerario. Perfecto. Seguimos. Una vez que esos 100 pesos de valor recorren este proceso, ahora vamos de la circulación de mercancías hacia ¿qué cosa? Hacia la sede de la producción. Tenemos que articularnos con la producción, es decir, con este momento. ¿Por qué? Pues porque a la producción ingresan los medios de producción combinándose con la fuerza de trabajo a un proceso productivo, a un proceso específico cuya función es ¿qué cosa? La producción del plusvalor. O sea, aquí el capital avanza para producir plusvalor, para consumir la fuerza de trabajo, para consumir los medios de producción de manera productiva y entonces suscitar ¿qué cosa? La producción del plusvalor, ante todo. ¿Sí? Ante todo. El capital vuelve a cambiar de forma y entonces lo tenemos en la figura del ¿qué? Del capital productivo o del ciclo del capital productivo.
acuerdo? En lo mismo que decía Carla, capital dinerario, capital productivo, ¿sí? Bueno, hay una metamorfosis siguiente, ¿sí? ¿Qué indican esos puntos suspensivos? ¿Qué indican, compañeros, compañeras? Rápido, ¿qué indican? ¿O qué se imaginan que indiquen? El proceso de El producción. incremento. No. No indican el incremento y tampoco indican el proceso de producción, Brandon. Bueno, es evidente que estamos en el proceso de producción, pero no es eso lo que indican. Fíjense muy bien, fíjense muy bien. Esos puntos suspensivos, como su nombre lo indica, indican una suspensión, una ruptura, una especie de dislocamiento, ¿sí? Un momento crucial, necesario, ¿sí? Que es imprescindible. La circulación del capital no puede ser sin ese momento indispensable. El capital mismo no puede ser sin ese momento crucial, sin esa interrupción. ¿Interrupción de qué cosa? ¿O esa suspensión de qué cosa? Pues de este recorrido. El capital muy gustoso, al capital gustoso le gustaría, le encantaría que no ocurriera ese momento y que fuera la compra y la venta y ya, párenle de contar, gané, gané, gané y no me importa, ¿sí? El capital sería gustoso de que no existiera este momento, que interrumpe la circulación, ¿sí? Aquí vimos que de la circulación fuimos a otra esfera, a la producción, ¿sí? Hay un momento que corta, que interrumpe el desarrollo de la circulación, es decir, de las compras y las ventas. Y ese momento es la producción, es un momento crucial. Esos puntos indican la suspensión, la interrupción de la fase circulatoria. ¿Sí se entiende? ¿Queda claro entonces? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Compañeras, compañeros. Sí, profesor. ¿Sí? A eso se refieren esos puntos suspensivos, a la interrupción. Y claro, claro que desde allí ustedes ya pueden ver, esa interrupción puede suponer miles de cosas. De esa interrupción depende que el capital realmente se valorice, que realmente se produzca el plusvalor, pero el plusvalor no solamente se tiene que producir. A las puertas de egreso de la producción tenemos una nueva modificación de la forma, una nueva transformación, una nueva metamorfosis. Ya no tenemos la mercancía que había ingresado, ahora tenemos una mercancía que egresa de la producción. Vamos a pensar en la mercancía zapatos. ¿Les gusta la mercancía zapatos? Los zapatos no existían antes de la producción. Existían los elementos necesarios para producir zapatos. El cuero, los materiales, las herramientas, los talleres, las técnicas, los métodos, los conocimientos, la fuerza de trabajo, la pericia, etc. Existía todo eso, pero no existían los zapatos. Ahora sí existe una forma mercancía diferente a la que ingresó. Hay una nueva metamorfosis. Pero no solamente cambió la forma, también se alteró la magnitud del valor. Lo que antes ingresó con una magnitud de valor de 100 pesos, ahora egresa con una magnitud de valor incrementada. Esta mercancía indica, este apóstrofe, ¿sí? Indica la mercancía más un incremento de valor de la misma, de valor, perdón. ¿Qué significa eso? Que es una mercancía cargada, que contiene plusvalor, que objetiva plusvalor. Y que al salir de la producción está en condiciones de volver, de retornar. ¿A dónde? ¿A dónde va a retornar una vez que sale de la producción? Compañeros, compañeras, ¿a dónde va a Su retornar? forma originaria, que sería en dinero. Sí, Carla, pero a ver, una vez que sale de la producción, va a retornar el capital ¿hacia dónde? Hacia la esfera de la circulación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Se vuelve como mercancía, pero mercancía incrementada, ¿no? Por el mismo valor del que se generó en la producción.
Claro, es lo que les digo. Es una mercancía que contiene plusvalor, ¿sale? Que carga plusvalor, que ya no tiene la misma cantidad de valor con la que ingresó a la producción, o sea, los 100 pesos iniciales, ¿sí? Ahora es una mercancía que vale, digamos, por este proceso de incrementación, ¿sí? Es una mercancía que vale 120, es decir, 20 unidades de valor que están como plusvalor, que están de más. ¿Sí, Brandon? ¿Sí, Carla? ¿Los demás? ¿Todos bien? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, Bien. profesor. Bien, Alejandra, bien, todos bien. Ok. Es una mercancía que contiene plusvalor y como tal, plusvalor está en una forma, la forma mercancía, en la forma zapatos, es una forma que todavía no es adecuada, todavía no es eh, completa, digamos, para poder realizar el ciclo entero de circulación del capital. Ojo, estamos diciendo que es el capital el que adopta varias formas. Adopta la forma dinero, adopta la forma mercancía, adopta la forma medios de producción, adopta la forma fuerza de trabajo, adopta la forma capital productivo, adopta la forma zapatos, adopta múltiples formas, pero es el capital el que está circulando. En la circulación, la mercancía todavía tiene la forma de zapatos, todavía está a la espera de realizarse como tal, como mercancía que tiene plusvalor, realizar estas 20 unidades más de plusvalor, o sea, realizar ese precio de 120. Y entonces, ¿cómo se le llama a esa fase? Al intercambio de la mercancía con el dinero. Se le llama la venta, ¿sí? Entonces, sí, ahora sí, la venta complementó a la compra inicial, mediando el momento suspensivo de la producción, el momento interruptivo de la producción, ¿sí? Además de que estos puntos suspensivos de que indican la interrupción de la producción, indican que la producción insume tiempo, hay un tiempo para producir y ese tiempo no se puede suprimir. En todo caso, se puede acortar de diferentes maneras, pero no se puede suprimir. Entonces, el capital tiene que recorrer las fases de la circulación, de la producción, retornar a la circulación y complementar con la venta de la mercancía. La venta de la mercancía. ¿De acuerdo? ¿Qué implica esta venta? Una nueva metamorfosis. Los zapatos, las mercancías recién producidas, recién creadas, tienen que mudar de forma. ¿Y hacia qué forma tienen que mudar? Hacia la forma dinero. Hacia la forma dinero. Y este dinero, ahora sí, es un dinero que realiza como tal el incremento de valor. ¿Vale? Bien. Fíjense cómo volvemos a la misma forma inicial. ¿Sí? Por eso es un movimiento circular, donde comienza, termina. Y a propósito de ese movimiento circular, entonces puede volver a recomenzar el proceso. Con esos 120, entonces otra vez puede volver a comprar los elementos de la producción y volver a comenzar la producción y volver a repetir la producción de zapatos y volver a vender los zapatos y etcétera, etcétera. Incesantemente, ¿sí? Es un círculo de círculos. Es una espiral. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, compañeras, compañeros? A este ciclo, a esta metamorfosis, Marx la denomina como capital ¿qué? Como capital ¿qué, compañeros, compañeras? ¿Sí están siguiendo el hilo? ¿Sí están entendiendo? ¿Se está entendiendo lo que estoy explicando? Mercantil, ¿no? Exactamente, como capital mercantil.
Entonces tenemos la unidad. Ahora sí, tenemos la concatenación, la articulación. ¿De qué cosa? De los ciclos del capital dinerario, del capital productivo y del capital mercantil. Tenemos las fases de la compra, las fases de la producción y la fase de la venta. Tenemos ahora sí la unidad completa del circuito de reproducción o de circulación del capital industrial. El capital en su circulación, ¿sí? El valor del capital recorre diferentes fases. No puede dejar de hacerlo. Marx en el tomo 2 supone, dice, vamos a suponer que esto ocurre sin obstáculos, ocurre, ¿sí? Para analizarlo tenemos que suponer que ocurre, que se lleva a cabo de manera normal, sin entorpecimiento. Pero dice Marx, pero claramente ustedes ya pueden ver que, acosados siempre por las crisis pueden ocurrir en cualquier momento de detención de cualquiera de las fases, sea que no se compren las mercancías y no se inicie la producción, sea que la producción esté detenida por alguna razón, sea que no se vendan las mercancías, siempre puede dar lugar a una detención en alguna de las fases. ¿Sí se dan cuenta de eso, no? He allí la manifestación de la explosión de las crisis en la sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas fases puede romperse. En cualquier punto del recorrido se puede romper, se puede desarticular la realización del ciclo. ¿Queda claro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, Bien. Bueno, con este breve recordatorio ya tenemos aquí lo que está diciendo es la síntesis de esta metamorfosis que es la del capital mercantil, o sea, hace la fase de la venta de las mercancías. Esta es la síntesis. Capital mercantil que se cambia por capital dinerario, perdón, que se cambia por dinero, que realiza el plusvalor, y entonces ese dinero está en condiciones de ¿qué? De volver a comprar, de volver a la fase de la compra. ¿De qué cosa? De mercancías. ¿Cuáles mercancías? Bueno, pues otra vez estas, ¿sí? Volver a comenzar. Si ustedes se dan cuenta, el ciclo donde comienza, termina. Comienza con mercancía, termina con mercancía. ¿Sale? Por eso es un ciclo. El ciclo del capital mercantil se tiene que renovar constantemente para que se renueve la producción. Bueno, hasta aquí el recordatorio. Viene ahora sí el análisis propio del capital comercial. Dice Marx, para comprender la naturaleza del capital comercial tenemos que fijarnos en una cosa. El capital comercial lo vamos a derivar, lo vamos a extraer. ¿A partir de dónde? Del capital mercantil. O sea, ¿sí? Tenemos una conexión entre el tomo 2 y el tomo 3. Pero fíjense muy bien. Dice Marx, para analizar el capital comercial, sí, lo vamos a derivar del capital mercantil. Pero ojo, no son la misma cosa. No son la misma cosa. Vamos a ver en qué se distinguen. Vamos a ver las funciones de cada uno y así de esa manera sacar a la luz la especificidad de cada uno, con el fin de hacer visible el análisis del capital comercial. Si me están siguiendo el hilo hasta aquí, entonces seguimos. Vamos. El capital mercantil. Es obvio que el capital mercantil, ya lo dijimos, es una parte, es una metamorfosis de todo el ciclo del capital industrial. Es una parte, ¿sí? No es una parte independiente, sino que
es parte de un recorrido mismo, de un mismo recorrido, ¿sí? De un mismo proceso. O sea, todo esto es un proceso que tiene diferentes fases. El capital mercantil es una figura que forma parte de una fase de ese proceso completo. Y ya dijimos, el capital industrial es aquel que produce plusvalor y además se lo apropia. Es aquel capital que tiene que cumplir este ciclo. Bueno, el capital mercantil se encuentra en la fase de la venta. Es lógico que el capital mercantil se destine a qué cosa? A la metamorfosis, a la venta de las mercancías, a la realización de las mercancías producidas y su intercambio con dinero. Compañeras, compañeros, dice Marx, el capital mercantil es ese capital que está constantemente en la esfera de la circulación, empeñado en este movimiento de venta de las mercancías, de compra y venta de las mercancías. ¿Sí? ¿Por qué compra y venta de las mercancías? Porque como ustedes pueden ver aquí, esto es una venta, ¿no? Pero al mismo tiempo es una compra. O sea, quien tiene dinero la está comprando y quien tiene la mercancía la está vendiendo, ¿sí? El capital mercantil está constantemente empeñado en este movimiento de la circulación, ¿sí? Bueno, de esa misma manera, el capital comercial también es un capital que está empeñado en la esfera de la circulación. Igualito también se dedica a la compra y a la venta de las mercancías. Pero, a ver, ojo, dijimos, no son lo mismo, no son la misma cosa. ¿Por qué? Porque el capital mercantil, ¿sí? Si ustedes lo recuerdan, y si no lo recuerdan, lo recordamos, el capital mercantil, dice Marx, cumple ciertas funciones, ¿sí? Está en la esfera de la circulación, compra y venta de las mercancías, sí, pero también cumple ciertas funciones peculiares que forman parte, que son propias de la esfera de la producción. Esa es la cuestión. El capital mercantil cumple ciertas funciones que son propias de la esfera de la producción. No obstante, está en la circulación, cumple funciones que también son propias de la producción. A ver, ¿sí se acuerdan de qué funciones estamos hablando? Por favor, rápidamente, ¿se acuerdan, sí o no? No. Los demás, ¿no? Dice Andrea que no, los demás no se acuerdan. No, profe, tampoco. ¿Su silencio significa que no o significa que no están? ¿Qué significa? ¿Que no? Bueno. Vamos a recordar entonces cuáles son esas funciones. Dijimos, el capital mercantil está en la esfera de la circulación, pero cumple ciertas funciones que son propias de la producción. ¿Como cuáles? Va. Ok, bien, Rodrigo, bien. Vamos a recordar. ¿Sí se acuerdan de la función del transporte de mercancías? El transporte de mercancías aparentemente es algo que es de la circulación, pero no. El transporte de las mercancías es algo que forma parte del proceso de producción, ¿sí? Aunque no se desarrolla propiamente en el lugar de la producción, el transporte de mercancías sí coadyuva a la producción, ¿sale? Entonces es algo que es propio de la producción de la mercancía, el transporte de la mercancía. El almacenaje, hay un stock de mercancías que tienen que estar almacenadas en una bodega, en un local, en un lugar independiente de la producción. Bueno, el almacenaje de la mercancía corresponde también al capital mercantil.
¿Qué otra función? La distribución de las mercancías, ¿sí? Y con su distribución, ¿qué tenemos? Por ejemplo, todo este asunto de la difusión de las mercancías, lo que conocen ustedes con el nombre de mercadotecnia, toda la comercialización, toda la promoción de mercancías, todas esas cosas tienen que ver con el capital mercantil, pero son formas que persisten dentro del proceso de producción, ¿sí? ¿Sí se entiende? Transporte, comercialización, almacenaje, ¿sí? Son funciones que todavía persisten dentro de la producción. No obstante, las realiza el capital mercantil o la figura del capital como capital mercantil de la circulación. ¿Sí se está entendiendo? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, venga la diferencia. Venga la diferencia. Dice Marx, ¿en qué medida se distinguen el capital mercantil del capital comercial, que es el que estamos analizando? Pues en el hecho de que el capital comercial sí está en la circulación, está encerrado en la circulación, pero no cumple esas funciones. Entonces, para analizarlo en su pureza, analizarlo propiamente al capital comercial, tenemos que hacer abstracción de esas funciones que cumple el capital mercantil y que son propias de la producción. Tenemos que hacerlas a un lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el capital comercial no cumple propiamente esas funciones. El capital comercial no tiene nada que ver con la producción, ¿sale? Está apresado exclusivamente en la circulación. ¿De acuerdo? Esta es la razón por la cual el capital comercial se deriva del capital mercantil, porque cumple funciones parecidas. ¿Cuáles son? Las de la venta y la compra de mercancías. La movilización de las mercancías. De un lado al otro. De las compras a las ventas. Sí, de acuerdo. Pero el capital comercial no cumple ciertas funciones que el capital mercantil cumple. ¿Sí? Bueno, lo siguiente. Ambos están colocados en el terreno de la circulación y sus funciones se explican por eso, porque ambos forman parte de la circulación, pero, pero se distinguen en el hecho de que el capital mercantil cumple funciones que están dentro de la producción y el capital comercial no. Ahora sí, ahora sí, ahora sí podemos decir lo siguiente. Fíjense muy bien, una vez que se entendió este esquema, esta representación esquemática, vamos a lo siguiente. Ya vimos en qué se distinguen, ya vimos cuáles son sus funciones, ¿sí? La compra y la venta de las mercancías. Pero habíamos dicho que el capital industrial, en el tomo 2, el capital industrial era ¿cuál? El que produce plusvalor y se lo apropia. Sin embargo, en el tomo 3, vuelve Marx a hablar de los capitalistas industriales, o más bien habla del capital industrial y habla de los capitalistas industriales como individuos singulares, independientes. Si se acuerdan, ¿no? Son los que ustedes vieron en las primeras secciones. Son aquellos que invierten y obtienen ganancias. Pero ya dijimos, junto a los capitalistas industriales, hay ¿qué cosa? Los comerciantes. ¿Y hay qué cosa? Los dinerarios. ¿Y hay qué cosa? Los terratenientes. En el tomo 3, el capital industrial ya no es lo mismo que en el tomo 2. Ya no es lo mismo. Ya no es simplemente el capital que produce plusvalor y que se lo apropia, sino más bien en el tomo 3 ocurre una transformación. Los capitalistas industriales son aquellos que se dedican a una esfera particular, que es la industria.
que invierten allí y que obtienen ganancias. Ya ni siquiera que producen plusvalor, sino que invierten en esa esfera, en esa rama de la producción y obtienen ganancias. Son industriales, son empresarios volcados en la industria capitalista. Pero hay otros capitalistas, como los comerciantes, que se dedican a otra esfera, ¿sí? Que se dedican al comercio y obtienen ganancias. Y hay otros, los dinerarios, que se dedican a las finanzas, al ámbito financiero, prestan dinero y reciben intereses. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Fíjense muy bien para finalizar. El capital comercial es una figura independiente de todos esos capitalistas industriales, ¿sale? Lo que en el tomo 2 aparecía como capital industrial, es decir, como un solo capital dedicado a producir y apropiarse el plusvalor y que adoptaba diferentes figuras, ¿sí? En el tomo 3, el capital industrial ya se vuelve una pequeña parte, ¿sí? Una parte individual. Y junto a esa parte individual hay capital comercial y hay capital dinerario. ¿Sale? Entonces ya por eso les dije la vez pasada, Marx analiza con nombres y apellidos a las diferentes fracciones del capital en que se dividen los diferentes miembros de la clase dominante. Capitalistas industriales, capitalistas comerciales, capitalistas dinerarios, terratenientes, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende, compañeros? ¿Queda claro esa idea? ¿Queda clara esa diferencia? Oiga, profe, entonces podemos decir que el Ajá. capital industrial es el fabricante y el comercial ya es la tienda, ¿no? Donde se venden sus productos. Sí, Bueno, el que compra, ¿no? Y ya vende, compra el fabricante y ya la vende a otro precio, digamos. Exactamente. De esa manera lo podemos representar, ¿sí? Los fabricantes y los comerciantes, ¿sí? Queda claro, ¿no? Entonces, ahora sí, el capital industrial del tomo 2 se ha repartido. Las formas que antes adoptaba un solo capital industrial se dividen, se triplican. O sea, las tres formas ahora dice Marx, se autonomizan, se independizan y se asumen como formas concretas de la producción, ¿sí? Como formas concretas de manifestación. Entonces, si ya entendieron esa idea, ahora sí, Marx dice, obedecen a un proceso de autonomización, de independización. ¿Sale? Fíjense, aquí estamos en el ámbito del tomo 2 y acá estamos en el ámbito del tomo 3. ¿Cómo se conectan ambos tomos? Fíjense muy bien. Del ciclo del capital industrial, ya vieron que es el ciclo, ¿no? El que acabamos de ver acá. ¿Sí? Ya vieron que es lo mismo. Bueno, de este ciclo del capital industrial, el que produce plusvalor y el que se apropia de plusvalor, fíjense bien, tenemos los tres ciclos que conforman esa unidad, ¿sale? El ciclo del capital dinerario, el ciclo del capital productivo y el ciclo del capital mercantil, que es el que nos interesa. ¿En qué consiste la autonomización, la independización? En lo siguiente. El ciclo del capital dinerario, ¿sí?, se va a convertir, se va a autonomizar como capital que rinde interés, y que aparentemente, de manera natural, recibe intereses. El ciclo del capital productivo se va a transformar, se va a autonomizar como el capitalista industrial, como el fabricante, como el productor. ¿De acuerdo? Y claro, por su inversión particular, va a recibir, aparentemente de manera natural, va a recibir ganancias.
industriales. Luego, ¿dónde va a tener su autonomización el capital mercantil, el ciclo del capital mercantil del tomo 2? Se va a autonomizar en la forma de capital comercial. ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y claro, ¿qué ganancia va a obtener? La ganancia comercial. ¿Sí? Lo que estamos diciendo aquí es que el capital comercial se divide, ya lo habíamos dicho, en capital dedicado al tráfico de mercancías, capital dedicado al tráfico de mercancías y capital dedicado al tráfico de dinero. ¿Sí se fijan? ¿Ya queda claro ese proceso de autonomización? ¿Sigue o no? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces, este proceso de autonomización, como ustedes pueden notar, ya por esta explicación, es que aquí absolutamente no se ve ni un solo rastro, ni una sola huella del plusvalor. Aquí se borró toda manifestación del plusvalor. No existe, pareciera no existir el plusvalor. El capital de interés rinde intereses, el industrial rinde ganancia industrial, el comercial rinde ganancia comercial. Plusvalor, ¿quién sabe? Este proceso de explotación del plusvalor, ¿sí? No puede haber capital dinerario, ni productivo, ni mercantil sin plusvalor. Pero aquí, en la realidad más concreta, en las formas concretas, capital a interés, capital industrial, capital comercial, allí aparentemente no hay plusvalor. Cada uno tiene lo que exactamente invierte, ¿no? A eso Marx le llama proceso de autonomización. Hay un proceso en el cual se independizan y se desligan de este ciclo, ¿sí?, las diferentes fracciones de la clase capitalista, ¿sí? Aquí sí ya tenemos a capitalistas individuales compitiendo entre sí por una parte de las ganancias. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, el capital comercial, ¿sí?, tiene esta forma de movimiento, ¿sale? Tiene esta forma de movimiento, ¿sí? Pero la vamos a explicar más detenidamente en la siguiente clase, ¿sale? Las funciones que cumple el capital comercial son las mismas funciones que cumple el capital mercantil. Pero son funciones, ¿cuáles dijimos? Las funciones de la venta y la compra de las mercancías, de la movilización de las mercancías. Pero ojo, es diferente del capital mercantil porque el capital comercial no tiene nada que ver con la producción. Y además, por otra razón, porque el capital comercial así autonomizado, así independizado, fíjense muy bien, se volvió un negocio particular. Como hace un rato alguien, ¿quién dijo hace un rato lo del fabricante y la tienda? Yo. ¿Quién? Gómez Román. Román, muy bien. Román, exactamente. El capital comercial se volvió un negocio particular, ¿sí? Un negocio especial de capital. Y en el capital mercantil no era un negocio especial, era el mismo negocio de un capital industrial, era parte de un mismo negocio. Aquí no, aquí se volvió un negocio particular, un negocio de un género particular de capitalistas, dice Marx, de los capitalistas comerciales, de los comerciantes. ¿De acuerdo? Esa es la otra razón de la autonomización. Y finalmente, dice Marx, en la medida en que esta función del capital que se halla en el proceso de circulación se autonomiza como función particular de un capital particular, ¿sí?, en virtud de la división del trabajo a un género particular de capitalistas, el capital mercantil se convierte en capital dedicado al tráfico de mercancías. ¿De acuerdo? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, son las 10 de la mañana. Si no tienen dudas, pues aquí lo dejamos y seguimos con estas características la siguiente clase. ¿De acuerdo? ¿Les parece bien? Profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, y por favor traten de revisar el capítulo 16, ¿sí?
Bueno, Sí. Sí, profesor, gracias. bueno, que estén bien, bonito inicio de semana. Igualmente, profesor. Gracias, profesor, igualmente.